¿Alguna vez te has detenido a pensar qué ocurrió con Jesús entre su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección? Muchos creen que todo terminó en el Gólgota, con sus últimas palabras y la oscuridad cubriendo la tierra. Pero lo que pocos imaginan es que, tras ese suspiro final, su misión no solo no terminó, apenas estaba comenzando otra etapa, mucho más profunda, oculta a los ojos humanos, pero decisiva en la redención eterna. Según la Escritura, el lugar de tormento fue diseñado como castigo para Satanás y sus ángeles rebeldes. Entonces, ¿por qué el Hijo de Dios tendría que entrar allí? ¿Qué propósito divino se cumplía al descender a lo más oscuro del mundo espiritual? Lo que descubrirás en los próximos minutos puede transformar para siempre tu comprensión del sacrificio de Cristo. Para desentrañar este misterio, necesitamos primero esclarecer lo que la Biblia realmente enseña sobre el concepto de infierno. Muchos piensan en este lugar como una sola realidad tenebrosa, un espacio de castigo absoluto. Pero la verdad bíblica es más compleja y rica en significado. A lo largo de las Escrituras, se utilizan diferentes términos para hablar del mundo de los muertos, y cada uno de ellos revela una faceta distinta del destino post-mortem, tanto para los justos como para los malvados. Es importante entender estas distinciones si queremos comprender por qué Jesús tuvo que pasar por esa dimensión invisible que escapa a nuestra lógica terrenal. Cuando escuchamos la palabra infierno, inmediatamente nos invade una mezcla de temor, misterio e imágenes apocalípticas. Pero detrás de ese término hay verdades espirituales profundas que forman parte del plan eterno de Dios para la humanidad. En la Biblia, no se habla de un solo infierno. En realidad, se revela una estructura espiritual dividida, cada parte con su función, propósito y significado dentro del juicio divino. No se trata simplemente de un lugar de castigo, sino de una red invisible que contiene distintos estados del alma después de la muerte física. El primer término que encontramos en el Antiguo Testamento es Seol. Esta palabra hebrea se refiere a la morada común de los muertos, una especie de estancia temporal donde reposaban tanto los fieles como los rebeldes. No era necesariamente un lugar de sufrimiento, sino un sitio sombrío de espera, una región silenciosa a la que descendían todos al morir. En Génesis capítulo 37, verso 35, cuando Jacob cree que su hijo José ha muerto, dice con pesar: «Descenderé en duelo hasta el Seol junto a mi hijo». Esto deja claro que Seol no era exclusivo para los impíos. Era el destino de todos los que abandonaban este mundo. Al pasar al Nuevo Testamento, encontramos una evolución en este entendimiento. Surge entonces el término griego Hades, que sirve como equivalente al Seol. Sin embargo, Jesús va más allá al narrar una historia impactante que revela una nueva dimensión del Hades. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, nos cuenta sobre un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. Ambos mueren, pero sus destinos son radicalmente distintos. Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo, mientras que el rico despierta en medio de tormentos, separado por un gran abismo. Aquí se introduce, por primera vez, la idea de una separación interna dentro del mundo de los muertos, una parte reservada para los justos y otra para los que rechazaron a Dios en vida. Más adelante, Jesús introduce otra palabra aún más impactante: Gehenna. A diferencia de Seol y Hades, Gehenna no es un sitio de espera. Es una representación directa del juicio eterno. En Mateo capítulo 10, versículo 28, Jesús advierte: «Temed más bien a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en la Gehenna». Esta palabra proviene del valle de Hinnom, un lugar real ubicado a las afueras de Jerusalén donde antiguamente se quemaban desperdicios y cuerpos de criminales. Era un sitio de fuego continuo, hedor insoportable y desolación total. Jesús toma esa imagen real y la convierte en una ilustración del destino final de quienes rechazan la gracia divina. Pero la revelación no termina ahí. El libro del Apocalipsis, en su capítulo 20, nos habla de una última y definitiva estación, el lago de fuego. Este no es un lugar de espera ni un castigo temporal. Es el fin absoluto. En palabras del texto sagrado, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. A diferencia del Seol y del Hades, que son estados intermedios, el lago de fuego representa la condenación eterna, sin retorno, sin pausa, sin esperanza. Es la separación definitiva de Dios, el destino que aguarda a quienes no fueron hallados inscritos en el libro de la vida. Con toda esta estructura espiritual descrita en la Biblia, la pregunta permanece: ¿qué hacía Jesús descendiendo a este reino de sombras? Él no tenía pecado, no pertenecía a ese lugar. Entonces, ¿qué propósito divino lo llevó allí? Lo que Jesús hizo después de su muerte en la cruz es uno de los aspectos más poderosos y menos comprendidos de su misión redentora. Porque la cruz fue el clímax visible, pero en el mundo invisible, algo mayor aún estaba por acontecer. Muchos se preguntan: si Jesús es el Hijo de Dios, santo, sin mancha y libre de toda culpa,
¿por qué habría de descender al lugar destinado a los condenados? ¿Qué sentido tendría que aquel que no cometió pecado visitara las profundidades del abismo? La respuesta a esta pregunta no solo es reveladora, sino que tiene el poder de transformar por completo nuestra visión del sacrificio en la cruz. A lo largo de los siglos, muchas ideas equivocadas sobre el infierno se han infiltrado en la cultura y en la enseñanza popular. Algunas nacieron de malentendidos teológicos, otras, de tradiciones humanas que se alejaron del mensaje bíblico original. Para entender verdaderamente lo que ocurrió con Jesús después de su muerte, necesitamos deshacernos de estas distorsiones y volver al fundamento de la palabra. El primer error que debemos desmontar es la imagen del infierno como un reino gobernado por Satanás, un trono infernal donde reina entre fuego y gritos de tormento. En muchas representaciones culturales, se pinta al diablo como un monarca cruel que se deleita en el sufrimiento de las almas, pero la Biblia jamás respalda esa idea. De hecho, el infierno no es su dominio, es su sentencia. En el Evangelio según Mateo, capítulo 25, verso 41, Jesús dice claramente: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». No fue creado para que él gobernara, sino para que fuera castigado junto a los que lo siguieron en su rebelión. Otro mito común es la noción de que el infierno será una especie de fiesta eterna, un lugar sin reglas donde los rebeldes disfrutarán de una existencia desenfrenada lejos de Dios. Muchos incluso dicen en tono de burla: «Prefiero estar en el infierno con mis amigos que aburrido en el cielo». Pero esta imagen no solo es peligrosa, es completamente opuesta a lo que Jesús enseñó. En Mateo capítulo 8, versículo 12, él afirma: «Allí habrá llanto y crujir de dientes». No se trata de celebración, sino de aislamiento. En el infierno no hay amistad, no hay compañía, no hay consuelo. Solo hay soledad, angustia y una conciencia eterna del rechazo a Dios. Un tercer concepto erróneo es el purgatorio, una supuesta etapa intermedia donde las almas pueden purificarse antes de entrar al cielo. Esta doctrina, aunque ampliamente difundida, no tiene sustento en las Escrituras. La Biblia es clara: la decisión se toma en vida. En la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 27, se dice: «Está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después de esto, el juicio». No hay espacio para correcciones post-mortem. El destino eterno se define aquí y ahora. Otra confusión frecuente es la idea de que todos, al morir, van directamente al cielo o al infierno. Pero la Escritura revela que aún hay un juicio futuro, un día donde todos serán llamados a rendir cuentas. En el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 y 12, Juan describe una escena solemne: «Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Los muertos, grandes y pequeños, estaban de pie delante del trono, y se abrieron los libros». Hasta que ese momento llegue, los muertos están en un estado de espera, los justos, en presencia de Dios, los impíos, en tormento dentro del Hades. Pero el destino definitivo será sellado solo tras el gran juicio. También existe una creencia conocida como aniquilacionismo, que plantea que las almas de los perdidos no sufrirán eternamente, sino que serán simplemente eliminadas de la existencia. Aunque esta idea busca suavizar el peso del juicio divino, va en contra de lo que enseñó Jesús. En Mateo capítulo 25, versículo 46, él declara: «Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». La duración del castigo es paralela a la de la recompensa. Ambos son eternos, sin interrupción ni anulación. Entonces, con todas estas aclaraciones, volvamos a la pregunta esencial: ¿qué hizo Jesús cuando descendió al mundo espiritual después de su muerte? ¿Sufrió como los demás? ¿Proclamó un mensaje de esperanza a los perdidos? ¿Ofreció una segunda oportunidad? Para responder a eso, debemos observar con atención el testimonio de las Escrituras. Muchos piensan que Jesús fue directamente al paraíso después de morir. Y con razón, ya que en Lucas capítulo 23, verso 43, le dice al ladrón arrepentido: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Sin embargo, esto no contradice su descenso al inframundo. Hay más de una dimensión en el mundo espiritual. En otras partes del Nuevo Testamento, se nos dan indicios de lo que sucedió en esas horas posteriores a su sacrificio. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, nos ofrece una clave profunda. Cristo murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Este pasaje abre una puerta misteriosa a un acontecimiento que se desarrolló en los bastidores invisibles del cosmos. Jesús, en espíritu, descendió a las profundidades donde estaban retenidas almas rebeldes desde tiempos antiguos. No fue a sufrir, fue como vencedor, como mensajero de una victoria que selló para siempre el destino del universo.
Y esto es apenas el comienzo. Aquellos espíritus a los que Jesús proclamó no eran simples almas perdidas, eran seres que, en otro tiempo, habían desafiado abiertamente a Dios, cuando la humanidad estaba al borde de la extinción moral. La carta de Pedro menciona que fueron rebeldes en los días de Noé, cuando Dios, con paciencia infinita, aún ofrecía una oportunidad mientras se construía el arca. Esta escena abre una ventana misteriosa hacia una dimensión espiritual olvidada por muchos. Jesús no descendió al abismo por casualidad, ni como un símbolo vacío. Fue con un propósito eterno: anunciar su victoria a aquellos que habían sido testigos del juicio divino en épocas remotas, para que incluso en el reino del silencio, la voz del Salvador fuera escuchada. Para entender el peso de este acto, hay que recordar que, antes de la resurrección de Cristo, nadie, ni siquiera los fieles como Abraham, Moisés o el rey David, tenía acceso a la plenitud de la presencia divina. Todos, justos e injustos, descendían al Seol, esa morada sombría de espera, donde los redimidos aguardaban el cumplimiento de la promesa de redención. No era un castigo, sino un estado de pausa cósmica, esperando que el Cordero de Dios abriese el camino hacia la vida eterna. Fue en este contexto que Jesús descendió a las profundidades del mundo espiritual, no para sufrir, sino para proclamar que el precio había sido pagado, y que el acceso a Dios ahora estaba abierto para siempre. La carta a los Efesios, en el capítulo 4, versos del 8 al 10, lo confirma con palabras poderosas: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Pero ¿qué significa que subió? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Aquel que bajó a lo más profundo, también fue quien ascendió por encima de todos los cielos. Con esto, la Escritura nos enseña que Jesús rescató a los fieles que estaban en espera y los trasladó a la presencia eterna del Padre. Fue un acto de liberación espiritual, un éxodo celestial dirigido por el Salvador mismo. Pero su mensaje en el inframundo no se limitó a los justos. También proclamó victoria a los espíritus caídos, aquellos que habían sido encerrados desde tiempos antiguos por su rebelión. No fue una oferta de salvación, esa ya no estaba disponible para ellos, sino una proclamación contundente, que el Mesías había triunfado, que el reino de las tinieblas había sido derrotado y que la autoridad del pecado y de la muerte había sido quebrada. Colosenses capítulo 2, versículo 15, lo describe con majestuosa claridad: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El descenso de Jesús no fue una derrota, sino una procesión de victoria. Su muerte fue el golpe final contra el enemigo de las almas, y su resurrección fue la confirmación absoluta de que la muerte había sido vencida. Al tercer día, la tumba no pudo retenerlo. Salió de allí con la prueba irrefutable de que su sacrificio había sido aceptado, y que ahora él tenía en sus manos las llaves de la muerte y del abismo. Así lo declara el mismo Jesús en Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta verdad no es un dato teológico más. Es una realidad que transforma por completo nuestro destino. Jesús no solo salió victorioso de la tumba, él transformó la muerte en una puerta hacia la vida eterna. Lo que antes era una sentencia temida, ahora es el comienzo de una eternidad con Dios para aquellos que creen. Su triunfo no se limita a lo físico, incluye la condenación eterna. Como afirma Romanos 6, versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no tiene dominio sobre él. Y si la muerte no tiene poder sobre él, tampoco lo tiene sobre los que le pertenecen. Jesús no solo escapó del abismo, lo desmanteló desde dentro, rompió sus puertas y abrió un camino para los que le siguen. Esta no fue una victoria silenciosa. Fue una proclamación que resonó en los cielos, en la tierra y aún en las profundidades espirituales. En Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11, Pablo declara: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El infierno reconoce que ha sido vencido. Satanás sabe que su sentencia está sellada. No reina en el infierno, es un prisionero esperando su castigo final. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, lo afirma sin rodeos: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y esta victoria de Cristo también es nuestra. Él no solo venció para sí mismo, sino para liberarnos del miedo, de la culpa y del destino eterno separado de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, nos ofrece una promesa que ningún abismo puede anular:
estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora entendemos por qué Jesús descendió al abismo. No fue un símbolo de derrota, sino una proclamación celestial de victoria sobrenatural. Entró al dominio de la muerte como conquistador y salió como rey de la vida. Esa verdad exige una respuesta. No podemos seguir viviendo como si nada hubiese pasado. Si Cristo venció la muerte, ¿qué puede detenernos? Su victoria no es solo una historia poderosa del pasado. Es una realidad que transforma nuestro presente y asegura nuestro futuro. La resurrección no fue un evento aislado. Fue la firma eterna de que el sacrificio fue suficiente, de que el infierno fue vencido y de que el cielo ahora está abierto para todos los que creen. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 55 al 57, grita esta victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh Hades, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, nos recuerda que Jesús participó de la carne y sangre para, por medio de su muerte, destruir al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a todos los que por temor estaban sujetos a esclavitud. Y aunque el infierno fue derrotado, aún espera a quienes rechazan esta salvación. El camino está abierto, pero solo quien lo acepta podrá caminar en él. Jesús venció. Pero esa victoria solo se hace real en la vida de quien lo recibe como Señor y Salvador. Si escuchaste esta verdad y sientes que Dios está llamando a tu corazón, no ignores esa voz. La eternidad está en juego. No se trata de religión. Se trata de vida o condenación. Si deseas entregar tu vida a Cristo y asegurar tu lugar en la eternidad, repite esta oración con fe. Señor Jesús, reconozco que he fallado y necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Perdóname, límpiame y guíame. Desde hoy, mi vida es tuya. En tu nombre oro. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, tienes la seguridad de que tu nombre está ahora escrito en el libro de la vida. La victoria de Cristo es tuya. No te quedes con esta verdad solo para ti. Compártela. Declárala. Porque el mensaje que cambia la eternidad merece ser escuchado por todo el mundo.